Muy bien, en este vídeo vamos a ver la respuesta frente a una bacteria de crecimiento extracelular que a lo mejor crece adherida a un enterocito, aunque no queda claro, pero que entra por vía digestiva. Entonces, por un lado, prolifera en el tubo digestivo, pero elabora una toxina que es capaz de llegar a sangre. Y a través de sangre puede tener un efecto sistémico sobre algún otro órgano o tejido. Estos son los estudiantes que hicieron este TAT. Muy bien, entonces, ¿qué características tiene? Pues es una bacteria sin cápsula, tampoco tiene, tampoco, uh, y bueno, no sé qué iba a decir, pero da igual, no tiene cápsula, es de crecimiento extracelular, eso es muy importante, tiene dos proteínas en su superficie, que vamos a llamarla NAT-A y NZ, y ambas son capaces de ser reconocidas por anticuerpos, y entonces eso haría una fagocitosis mediada por anticuerpos y por complemento, si se activa complemento, y penetra por vía digestiva y libera una toxina que puede actuar a distancia. Muy bien. Luego, por tanto, en este microorganismo, en principio las vacunas tenían que tener dos objetivos. Por un lado, tengo que hacer unos anticuerpos que reconozcan la bacteria íntegra para favorecer su fagocitosis. Serían los anticuerpos anti-NAT-A y anti-NZ. Esta bacteria tendría PAMS y por eso una de las vacunas que vamos a analizar es una bacteria inactivada, de manera que esa inactivación consigue que se conserven los PAMS. Eso no es frecuente. Normalmente la inactivación de un microorganismo conduce a la destrucción de sus PAMS, pero hay una vacuna que es la vacuna del cólera, en la que este ejemplo está más o menos, bueno, esto es una cosa inventada completamente, pero bueno, está inspirada en la vacuna de cólera, y bueno, pues entonces de vez en cuando las vacunas de microorganismos inactivados que no se pueden reproducir, pero que pueden conservar PAMS. Y bueno, pues entonces el objetivo es favorecer anticuerpos que sean de isotipo IgA, porque está en tubo digestivo, que le impida adherirse a la mucosa, que favorezca su fagocitosis y por tanto su eliminación. Pero si la bacteria produce una toxina, también es muy importante poder luchar contra la toxina. Y a lo mejor la toxina actúa antes de que yo consiga fagocitar toda la bacteria. Luego, por tanto, también tengo que hacer anticuerpos contra toxina. En este caso, la toxina nunca tiene PAMS. Y entonces, esto es importante, como veremos, a la hora de poder hablar de si necesitas o no adyuvantes. Y las toxinas, como he dicho que pasan en sangre, pues los anticuerpos que estén en sangre son suficientes. No requiere una IgA, podría ser una IgG que tiene altas concentraciones en sangre. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuándo necesitamos adyuvantes? Pues normalmente las vacunas inactivadas se requiere adyuvantes, pero en este caso es una excepción, en donde yo os digo que no requiere adyuvantes porque los PAMS están preservados, y entonces con esa vacuna, con la vacuna inactivada, podré conseguir anticuerpos anti-NAT y anti-NZ, y si les doy en mucosa, pues IgA, IgM y IgG. En cambio, cuando yo quiero vacunar contra la toxina, sí que necesito que haya adyuvantes, porque la toxina no tiene PAMS, y entonces sí que necesita la presencia de adyuvantes. Como es una bacteria tanto la bacteria al ser sin cápsula como toxoide, es un antígeno de baja organización, luego es una respuesta T dependiente. Su objetivo es producir contra la bacteria sin cápsula los anticuerpos anti-NAT y anti-NZ que favorezcan la fagocitosis, y los anticuerpos antitoxoide que neutralicen la toxina e impiden sus efectos tóxicos. Muy bien, ¿cómo se produce la recuperación TB cuando hay un linfocito B que reconoce uno de los dos antígenos que están en la superficie de esta bacteria, NAT o anti-NZ? Pues en ambas ocasiones se endocita la bacteria entera, y por tanto se pueden presentar complejos PMHC2 en los alelos DR3 y DR4, que son los que tenía este paciente, y puede generar péptidos tanto de NAT como de NZ. Luego, por tanto, podrá recibir cooperación de tanto linfocitos T específicos frente a NAT como a NZ. Y cuando cooperen con un linfocito B anti-NAT, secretarán anticuerpos anti-NAT-A, y cuando coopere con un linfocito B anti-NZ, pues serán anti-NZ. Esto no ocurre cuando en la vacuna contra toxina, porque bueno, aunque aquí deberían ser imágenes diferentes,
pero bueno, nuestros compañeros en HSI tenemos un linfocito B antitoxina, que tiene una inmunidad de membrana que reconoce con alta afinidad toxina. Pues entonces endocina la toxina, se la presenta a los linfocitos T y los únicos linfocitos T que pueden cooperar son linfocitos T antitoxina, porque son los únicos péptidos que se pueden formar. Entonces aquí tendré linfocitos B en este tipo de cooperación que secretan anticuerpos anti-vacuno, que sean anti-NAT o anti-NZ, y los linfocitos B antitoxina pues secretan anticuerpos antitoxina. Bueno, aquí simplemente señalar pues cómo se producen las células plasmáticas de vida media larga. Normalmente las células plasmáticas de vida media corta empiezan a secretar secretores de IgM donde son precentro germinal y postcentro germinal pues aparecen células B memoria, células plasmáticas células memoria, células plasmáticas de vida media corta y células plasmáticas de vida media larga provenientes de B memoria. Cuando los linfocitos B memoria se activan, pues se generan células plasmáticas de vida media larga provenientes de B memoria que duran muchísimo tiempo y que se generan en gran cantidad. Si se da en mucosas, pues puedo generar tanto IgA como IgM, sobre todo IgA, bueno, como IgG y bueno, en todas las respuestas siempre hay IgM.